En vivo, desde la octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en contexto. Es momento de ponernos en contexto con Rubén Luengas. En la Cumbre de las Américas realizada en Los Ángeles, California, en junio pasado, el presidente Joe Biden anunció la nueva Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, que consta de 5 pilares temáticos que han decepcionado a países como Ecuador y Uruguay, quienes quisieran tener acuerdos de libre comercio directamente negociados con Washington. En la primera Cumbre de las Américas celebrada en Miami en 1994, se adoptó formalmente la propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, misma que fue rechazada en su momento por presidentes como Hugo Chávez de Venezuela o Néstor Kirchner de Argentina. Será distinto esta vez con la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, ante la que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla incluso de una integración económica de todo el continente americano, al estilo de la Unión Europea, como tema a tratar durante la próxima visita del presidente Biden a nuestro país. Así empezamos en contexto. En contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En contexto con Rubén Luengas. En contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En contexto con Rubén Luengas. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a En Contexto, aquí en la octava. Gusto en saludarles. Estamos ante dos acontecimientos importantes: la captura del hijo del Chapo Guzmán, una vez más en día jueves, y la próxima visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la visita del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Para analizar este tema, en este sándwich informativo entre dos acontecimientos que de alguna manera creo que pudieran estar vinculados, o si no vinculados en intencionalidad, sí definitivamente en lo que significa la relación México-Estados Unidos a través del tema seguridad, narcotráfico, crimen organizado, etcétera. He invitado a Laura Carlsen. Laura Carlsen es analista política y directora de Americas.org, a quien le doy la bienvenida, y también al doctor o al profesor Miguel Tinker Salas del Colegio de Pomona, historiador y profesor de este importante colegio allá en los Estados Unidos, ampliamente conocido también en los espacios que yo conduzco. Laura, gracias por estar aquí con nosotros. Lo mismo para ti, Miguel, y feliz 2023 gracias. Primero que nada. Igualmente. Igualmente, feliz año. Un abrazo. Feliz año. Laura, iniciamos contigo, si me lo permites, Miguel, con las damas. ¿Qué cruza por tu mente en medio de estos dos acontecimientos? La captura de este señor, Ovidio Guzmán López, después de aquella fallida del 2019 también en un jueves, el llamado Culiacanazo, y ahora esto de cara a la llegada del presidente Biden a México. Primero, que yo estoy convencida que los dos acontecimientos sí están vinculados. Esta captura de Ovidio Guzmán es una especie de oferta por parte del gobierno estadounidense para preparar el terreno para la cumbre con el presidente Joe Biden. Y no puede ser peor este acto en este momento para el pueblo de México. Hay que decir que el operativo de la captura de Ovidio Guzmán en 2019 no fue un operativo fallido. Esta es la narrativa de la prensa y lo dicen mucho, sobre todo la prensa de los Estados Unidos. Sin embargo, recordamos que capturaron a Ovidio Guzmán y en el contexto de la violencia que venía con Culiacán, que es por supuesto
el lugar más fuerte del poder del cártel de Sinaloa o cártel Pacífico, como se llama ahora, había un riesgo de violencia muy, muy fuerte. Y se tomó la decisión muy sensata, y lo estamos viendo ahora, de liberar a Ovidio Guzmán a favor de preservar la vida de muchas personas en el lugar. Ahora, esto fue un mensaje en el momento de que sí se iba a cambiar de estrategia, de dejar atrás el desastroso estrategia de la DEA, del Departamento de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, y empezar a pensar y poner la prioridad en la seguridad pública. Sin embargo, lo que hemos visto desde entonces y lo que estamos viendo ahora con este gesto hacia la guerra contra las drogas impuesta por los Estados Unidos es que la estrategia no ha cambiado. Ya van 29 muertos en Culiacán. Desgraciadamente es muy probable que el número vaya a subir en estos días. La violencia continúa, está sellado en todas las entradas a la ciudad. Fueron ataques contra aviones militares, un avión militar, un avión comercial. Está cerrado el aeropuerto, también las escuelas y la mayor parte de las actividades cívicas. Es una ciudad bajo sitio. De ninguna manera esa es una justificación para la violencia del crimen organizado. Por supuesto que no se puede justificar ni condonar en ninguna circunstancia. Sin embargo, tenemos como gobiernos y tenemos como ciudadanía también la responsabilidad de entender por qué estas cosas pasan. Ahora viene la cumbre. Entonces, Estados Unidos ya lo dijo, el secretario de Defensa, que fue un golpe contundente y lo presenta como un gran logro frente a los Estados Unidos, que quiere reforzar la guerra contra las drogas en los Estados Unidos y en el contexto de una relación muy complicada por muchas razones, aparte del tema ahora que está en primera plana de la seguridad, las controversias comerciales, el tema de migración, que también se ha hecho noticia en esta semana. Entonces, lo que estamos viendo es una cumbre muy peligrosa, diría, para México en estos días de la semana que entra, por algunas de las señales de que se van a someter a políticas de los Estados Unidos que han tenido impactos muy negativos para el país. Muy interesante lo que estás planteando, Laura Carlsen. A reserva de que más adelante te pregunte qué fue lo que evitó que en este nuevo operativo ocurriera aquello que dices que no fue fallido, que se detuvo, pero que se evitó la muerte de varias personas porque otra vez carros incendiados, de hecho se reportan muertos, periodistas que les quitaron las llaves de sus autos, en fin, cuál fue el factor para que no se repitiera aquel esquema. Pero déjame pasar primero con el profesor Miguel Tinker Salas también para preguntarle qué cruza por su mente de cara a esta visita que pues no es cualquier visita. Es nada más y nada menos que la del presidente, que hace mucho tiempo que no venía un presidente de los Estados Unidos y que ya se ha anunciado que es para presentar la Alianza para la Seguridad Económica de las Américas. Miguel Tinker Salas. Me parece mucha coincidencia para que de repente sucedan estos acontecimientos todos antes de la llegada de Joe Biden y Justin Trudeau. Primero, entender lo que implica la captura de nuevo de un líder de un cartel, ¿verdad? Regresamos a la estrategia del capo, la estrategia de arrestar el capo como si fuera eso algo que va a detener el tráfico de drogas, como si fuera eso algo que va a detener, es como un botín. Es como un botín. El gobierno se da el privilegio de poder arrestar a una figura que anteriormente le había sido un factor detonante, que perdió en el 2019, estaba marcado. Entonces me parece una coincidencia, pero hay que entenderlo en lo que es la estrategia de la guerra contra las drogas. Regresemos a los 70s, cuando inicia la guerra contra las drogas, cuando se trataba de criminalizar
a la protesta. Recordemos que Nixon inicia la guerra de las drogas con la intención de criminalizar a los estudiantes, a los que protestaban contra la guerra en Vietnam, a los que estaban en favor de los derechos civiles, a afrodescendientes. Entonces, para mantener esta llamada guerra contra las drogas, llegando al presente, y la estrategia del capo, de que si arrestamos a un capo se va a detener, en realidad no brega fundamentalmente con el tema que está a la raíz de lo que es la droga. Y hay que plantearlo, que mejor hablan los presidentes de cómo redefinir esta guerra contra las drogas, ¿verdad? No seguir militarizando el país, no seguir criminalizando al país, tanto en Estados Unidos como acá. Entonces, claro, es un regalo de Reyes para el gobierno, un regalo de Reyes para el botín que se le puede presentar a Estados Unidos. Entonces creo que en ese sentido realmente no ayuda ni al país mexicano ni a la relación con Estados Unidos, y más bien regresamos a lo que fue el pasado, regresamos a políticas de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de otros gobernantes anteriores, y en realidad no beneficia al país. Creo que el otro factor es lo económico, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos acá presentando? Este proyecto de energía renovable, la reintegración mayor todavía de México con Estados Unidos, en un momento cuando en realidad se debe estar buscando socios distintos o múltiples socios económicos, no simplemente reforzar la relación con Estados Unidos, que ya es la más importante, ¿verdad? Pero no tenemos que regresar al contexto de que cada vez que Estados Unidos sufre una recesión, México experimenta una peor crisis. Entonces, hay que plantear cómo ver esto distinto para no repetir el pasado, porque creo que estamos repitiendo el pasado de forma muy vulgar. Miguel, pero entonces, ¿en qué quedó aquello del acuerdo bicentenario, donde en esta administración Marcelo Ebrard anunciaba con bombo y platillo se terminó la iniciativa Mérida, los criterios de la iniciativa Mérida, precisamente la captura de capos, este tipo de trofeos, aunque sabemos que con la captura de Ovidio nada va a cambiar, ahí sigue el Mayo Zambada, seguirá el narco, la droga, la violencia, etcétera. Por cada capo que se arresta hay 20 más esperando su lugar. Entonces no va a cambiar absolutamente nada. Hemos visto ya que esa estrategia falló, esa estrategia ha fallado, la estrategia de militarizar. Recordemos, comenzamos con abrazos, no balazos, ¿verdad? Entonces hay que recordar que seguimos todavía implementando una política que repite los fracasos del pasado. Entonces, claro, yo creo que Ovidio estaba marcado desde el 2019, ya era deuda que el gobierno quería acentuar. Entonces, en ese sentido, creo que sí, pero no creo que resuelve nada, y creo que estamos siguiendo tanto a nivel de diplomacia internacional como económica una política que hemos visto en el pasado. Pero entonces el acuerdo bicentenario quedó enterrado. ¿Se sigue con criterios de la iniciativa Mérida? Bueno, está en el velorio todavía. Está en el velorio todavía. Laura Cárcel, adelante contigo sobre este tema y lo que te decía, ¿no? De la diferencia del tratamiento. Se dice que aquí fue el que no existiera ningún tipo de filtración. Sí, en realidad el acuerdo bicentenario no es tan diferente de la iniciativa Mérida. Y la diferencia entre esta vez en que capturaron a Ovidio Guzmán y no lo soltaron, a pesar de la misma respuesta de violencia totalmente previsible, por supuesto, es la voluntad política. Decidieron que esto iba a ser el regalo al gobierno de los Estados Unidos previa a la cumbre, y entonces lo están manteniendo a pesar de riesgo a las personas en Culiacán, pero no solo en Culiacán, porque estamos viendo violencia en Sinaloa, incluso en parte de Sonora y otros estados. Entonces, esa es la única diferencia en este caso. Es muy lamentable. Y el acuerdo bicentenario que se anunció, rápidamente se vio que no iba a haber ninguna diferencia. Y la razón tiene que ver con los intereses, por supuesto. En Estados Unidos, la DEA jamás va a abandonar, a pesar de todas las evidencias, no solo en México, sino en todo el mundo, de que nunca, jamás, en ningún lugar ha tenido éxito, ni mínimamente, esta estrategia de ir tras capos, lo que llaman en inglés el Kingpin Strategy.
Sin embargo, la DEA nunca lo va a abandonar porque es de allí que saca su presupuesto, es de allí que tiene entrada a otros países extranjeros y además sirve para distraer la atención de donde debería ser, que es que el motor del contrabando y también de la violencia de los mercados ilícitos está en los Estados Unidos, en la demanda, en la prohibición, digamos, administrada y la criminalización selectiva, porque tampoco es simplemente un asunto de aplicación de la ley. En esto estamos, parece que no vamos a salir. Las señales de cuando la Guardia Nacional se quedó en las tareas de seguridad pública, cuando se pasó al ejército, pues todo indica que es un modelo que está totalmente reforzado por ese gobierno sin ningún cambio. Y esto es muy mala noticia para el país. Laura, el día de ayer, viernes, diferentes medios publicaron algo que tengo aquí en mi computadora. Juez federal concedió una suspensión de plano contra extradición de El Ratón, o sea, Ovidio, y dice que después de su primera noche en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano, un juez federal concedió al hijo del Chapo Guzmán una suspensión de plano contra el proceso de extradición a Estados Unidos, por lo que por el momento no podrá ser entregado al gobierno que encabeza Joe Biden. ¿Qué nos dice esto? Pues ya viene el juego judicial. Y digo que es un juego porque hay muchos aspectos de por medio que no tienen nada que ver con la justicia. Esto se viene también en el marco del juicio contra el Chapo Guzmán, su papá, por supuesto, en los Estados Unidos, que ya se hizo el juicio contra la esposa de Chapo Guzmán, Emma Coronel. Entonces, el juego de la DEA es que van contra uno, intentan sacar información para ir contra otros, seleccionen dónde quieren pegar y dónde quieren proteger, porque sí pasa, ¿no? Y en los Estados Unidos y también en México. Y empiezan a jugar con los testigos protegidos, o sea que hay criminales de lo peor que han cometido muchos homicidios que salen como testigos protegidos, o sea que ese es lo que se juega. En términos, la extradición es una parte importante, pues es una palanca de negociación para los dos gobiernos para ver qué quieren sacar de esto. Lo que no tiene que ver es acabar para siempre y definitivamente con el tráfico ilícito. Ninguno está jugando a esto, ninguno está apostando a esto. Están apostando a un juego interminable de guerra y de corrupción, en donde pues a veces gana uno, a veces gana otro, y el que siempre pierde son las poblaciones de los dos países. Miguel Tinker Salas, adelante. Bueno, yo creo que fundamentalmente tenemos que bregar con el tema del narcotráfico como un tema de salud pública. Hasta que se comience a bregar con el tema del narcotráfico como salud pública, caemos siempre en la misma cosa. Criminalizar a través de la guerra contra las drogas, jugar el juego judicial, hacernos el tribunal. Y la pregunta siempre sigue, ¿por qué México no puede enjuiciar a personas que arresta? ¿Verdad? Si realmente tiene causas criminales en México, veamos que la justicia mexicana ejerza su impacto y tenga alguna referencia en el tema, ¿verdad? Es la pregunta que se hacía en Colombia, cuando el caso colombiano y la deportación. Estados Unidos, se le entrega a Estados Unidos siempre la figura y se absuelve el país internamente. Hay que ver qué es lo que ocurre en este contexto. Y creo que en ese sentido estoy de acuerdo. En la guerra contra las drogas es una guerra donde ganan las grandes empresas norteamericanas, donde todas las empresas americanas están involucradas a través de inteligencia, a través de
toda la tecnología que están vendiendo, igual que el tema de la seguridad fronteriza, es igual también, es un botín económico, y también presupuesto para el sistema narcotraficante en Estados Unidos, un botín económico para todos los sectores que están involucrados, pero hay que pensar cómo se va a replantear esto. O sea, si seguimos después de más de 60 años, la llamada guerra contra el narcotráfico ha fracasado, es un fracaso. Entonces, pero seguimos la misma estrategia y hay que preguntarnos hasta cuándo. Muy bien, Miguel. Leo, el presidente Biden confirmó que llegará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y la oposición dice que es la devolución por la captura de Ovidio. Esto ya viene toda la semana, hemos estado alegando algo tan insignificante, ¿verdad? ¿Dónde va a aterrizar el avión? ¿Dónde? Parece telenovela. Por favor, salgan de las cloacas y hablemos de la política y de la realidad política mexicana y americana, ¿verdad? Un desastre en la democracia americana, donde no pueden escoger un representante para liderar el Congreso, y en México están bregando con el tema de cuál aeropuerto va a llegar. Parecen niños. Sí, sinceramente, sí, a mí me da risa lo que dice la oposición. Creo que la oposición tendría que entrarle, Laura, al tema de fondo, que a fin de cuentas es el que anunció primero en la convención, en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, el propio presidente Biden, de una alianza para la prosperidad económica de las Américas, a diferencia de aquella del presidente Fox, que era el ASPAN, Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Ahora es para las Américas, tal vez retomando, no sé, salvo tu mejor opinión, aquella primera cumbre de las Américas de 1994 en Miami, donde claramente era establecer el ALCA, esta zona de libre comercio para toda América, que en su momento rechazaron incluso Néstor Kirchner, no se diga Hugo Chávez y el propio presidente, ahora nuevamente presidente de Brasil. Entonces, yo creo que por ahí habría que ver cómo va a ser esta integración, ¿no? Es un nuevo ALCA. De hecho, Uruguay y Ecuador no están muy contentos porque ellos querían establecer bilateralmente acuerdos de libre comercio con Washington. Sí, como han hecho la mayor parte de los países en la región, pues parece que tenemos que estudiar la historia ni tan lejos, ¿no? Porque sí, en muchos sentidos lo que estamos viendo es una propuesta muy parecida. Las cumbres de Norteamérica empezaron, como bien dices, con el acuerdo de seguridad y prosperidad, que afortunadamente no prosperó porque las asimetrías entre los países y las fricciones que causan un nivel de integración entre un superpoder y países que han sido repetidamente invadidos por este superpoder no fue tan fácil. Y había mucha oposición por muchas razones en muchos lados. Y ahora se está proponiendo desde Biden en la Cumbre de las Américas, a donde no asistió López Obrador, como sabemos, y ahora desde este lado, en la conferencia de prensa y ya varias veces en que el presidente López Obrador ha dicho que lo que necesitamos es una Unión Europea de las Américas. O sea que como si no existieran las asimetrías, como si no existiera la hegemonía de los Estados Unidos en ese tipo de tratados de libre acuerdo, de libre comercio, y también en esta visión neoliberal, porque así es, de la integración. Entonces, pues México, si va a ser una cumbre exitosa, tiene que repensar qué quiere decir soberanía. Porque el acuerdo de libre comercio que tanto elogió en la última mañanera López Obrador ha implicado una serie de impactos muy negativos, y lo principal es la desigualdad. Los tratados de libre comercio, y lo sabemos, es esto uno de los factores principales incluso que está generando la migración desde los países centroamericanos, que también tienen su tratado de libre comercio
con los Estados Unidos incluye una serie de mecanismos muy fuertes para la generación de la desigualdad, para la riqueza de las grandes corporaciones transnacionales y las élites nacionales que están ligados con estas transnacionales. Sin embargo, se habla después de casi 30 años de esta forma de integración neoliberal como si fuera la novedad y como si fuera el futuro de México, después de tanta experiencia que ya tenemos con esto. El tema de soberanía tiene que ver con esto. Ya están en los Estados Unidos amenazando con controversias en la reforma eléctrica, en la prohibición de maíz transgénico y el glifosato, muy necesarios para la salud y la soberanía alimentaria del país, y en otros temas como la nacionalización del litio. Estos son maneras de decir a México, tú no puedes decidir tu política nacional, y al mismo gobierno, y están bajo los tratados de libre comercio. La soberanía también está reflejado, pero de mal manera, en la imposición de las políticas de migración. Otra vez vemos que de repente, unos días antes de la cumbre, México está aceptando 30,000 retornados de los Estados Unidos de gente que está buscando asilo. No tiene que recibir a gente de otros países para la implementación de una política migratoria discriminatoria y en muchos sentidos ilegal cuando se habla del derecho al asilo del gobierno de los Estados Unidos. También anunció Biden que el gobierno de los Estados Unidos tiene agentes embedded, es decir, que acompañan a los operativos de migración en México. ¿Qué es esto? ¿No? Y finalmente, pues lo que hemos hablado, el tema de soberanía en la cuestión de la implementación, la imposición del modelo estadounidense de guerra contra las drogas, que también tanto daño está causando. Qué bueno que también tocas el tema esto de que el presidente, yo lo menciono constantemente, me llama mucho la atención que la mayoría de medios no escucho que tomen en cuenta esta temática de una integración al estilo de la Unión Europea. Antes de pasar con Miguel, en una entrevista con Vicente Fox, antes de que enloqueciera el señor en otra entrevista, él me decía que a futuro lo que venía era una integración como la europea. Y ahora digo, caray, Fox, del odiado partido de la derecha, López Obrador de la izquierda, y los dos están hablando exactamente de lo mismo. Alguna vez para un canal que ambos los entrevisté también allá en Los Ángeles, California, Robert Pastor, quien recibiera la condecoración máxima que otorga el Estado mexicano, el Senado, en fin, le otorgaron el Águila Azteca de manera póstuma. Considerado el padrino de la integración de América, lo entrevisté para Telemundo 52 e incluso me habló, sí, existe el proyecto del Amero, pero eso falta mucho tiempo. Lo mismo me dijo Fox. Y ahora veo que se está dando un paso agigantado, Miguel Tinker Salas. No sé, ¿qué piensas? Bueno, regresemos a la historia. En 1898 se reúnen los gobernadores de Arizona y Sonora. Hablan de que la integración de América Latina se logrará cuando los rieles de ferrocarril vayan desde Alaska a Tierra de Fuego y se logre la integración económica de Estados Unidos con toda América Latina. Ese ha sido un proyecto ya centenario. Es un proyecto centenario. Y hay que entender que si fuera por el libre comercio, México creo que tiene más tratados de libre comercio en el mundo que cualquier otro país. Si fueran por los tratados de libre comercio, México debería ser una primera potencia mundial, igual que Estados Unidos, Inglaterra o Alemania. Entonces, los tratados de libre comercio no son una fórmula para desarrollo. Ya tenemos experiencia en eso. Si uno ve el desarrollo económico mexicano antes del Tratado de Libre Comercio del 94, había crecido mucho más que creció en lo que se refiere al periodo después del Tratado de Libre Comercio. Hay que entender que los tratados de libre comercio favorecen al país potente y en este caso la simetría de esa relación es hacia Estados Unidos.
Estados Unidos, ¿qué quiere Estados Unidos? Te lo he dicho ya anteriormente, Rubén. Quiere la mano de obra barata y quiere acceso a todos los commodities que existan en la región, tanto renovables como no renovables. Esa es la realidad, es la triste realidad. Y la fórmula para el desarrollo no es otro tratado de libre comercio, otra integración mayor todavía, como que se plantea en el Plan Sonora, siendo el centro energético del norte de México y para el suroeste de Estados Unidos. Si es así, ya se hubiera logrado en el siglo XIX, cuando las minas de Cananea, Minas Prietas, La Colorada, Nacosari, etcétera, eran los motores económicos del norte de México. Igual también hay que entender que, claro, desde el 94, cuando Bill Clinton conviene la reunión en Miami, la intención era la integración de América Latina y acceso a sus productos, acceso a su mano de obra barata. Y fue la realidad de una izquierda organizada que incluía la elección de Hugo Chávez, que incluía a Kirchner, Morales, a Correa y a los demás, que lograron en Mar del Plata frenar el acuerdo. Recordemos, Fox llegó con toda la intención con Bush de firmar el acuerdo para las Américas y fue la posición de la izquierda latinoamericana progresista que logró detener ese proceso. Y entonces Estados Unidos tomó con México la Alianza del Pacífico. Recordemos que la idea era la integración del Pacífico con lo que fue en aquel tiempo el Plan Pacífico, y fue Trump que lo rechazó al final. Si no, Obama hubiera aprobado y quería aprobar el proyecto del Pacífico y hubiéramos logrado la integración a través de la Alianza del Pacífico. O sea, sigue siendo el proyecto que hemos visto anteriormente, no ha llevado al desarrollo mexicano, ha incrementado la desigualdad y ha incrementado la pobreza. La estrategia de ser la mano de obra barata del resto del mundo no es una fórmula para desarrollar un país. Pues qué interesante lo que están diciendo ambos en este espacio, Miguel, Laura. A diferencia de aquel ASPAN, Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, con Fox, Martins y Bush, que estaba incluido el criterio energético en el concepto de seguridad. Pregunto ahora hacia esto, como que lo han querido enfocar más a la palabra económico. Han quitado lo de seguridad en el título formal, pero por ejemplo gobernadores de Sonora y de Zacatecas y de Baja California han expresado su nerviosismo con el arresto de Ovidio porque temen una guerra de la Cuarta Transformación con el cártel de Sinaloa, y otros temen aún más porque hubo disparos a una aeronave comercial de Aeroméxico, y que esto pudiera dar el pretexto de tipificar todo este crimen organizado como terrorismo, como me lo dijo una vez Hillary Clinton, como se lo pidieron que lo hiciera Trump, y que en un momento dado entonces estuviera el escenario para un intervencionismo estadounidense al tipificar como terroristas a los grupos criminales de México. O sea, estamos en un momento muy importante, ¿no, Laura? Yo sí creo. Sí, es muy difícil porque... ¿Perdón? Sí. No, adelante, Laura. Primero contigo y luego voy contigo. Es muy difícil porque se ha hablado en distintos momentos de formalmente ponerles la etiqueta de terroristas a cárteles mexicanos. Y esto tiene implicaciones legales y políticos muy fuertes y geopolíticos también. Lo que hace es que incrementa la gravedad de la manera en que se trata en los Estados Unidos una fuerza en otro país, abre la puerta, como dices, de muchas maneras a mayor intervención y crea una situación increíblemente compleja, incluso que probablemente sería imposible de implementar correctamente porque las sanciones económicas que van con la designación de terroristas son muy difíciles de imponer sobre una red transnacional clandestina, ¿no? Entonces empieza una serie de complicaciones muy fuertes que en realidad lo que hacen es dan una invitación abierta a los Estados Unidos para meterse aún más en México y en algunos aspectos económicos.
y quedarse con la capacidad de llevar aún más la política de seguridad en este país, ya que México aún no tiene claramente una política de seguridad nacional definida desde sus propios intereses. Esta ha sido la situación desde hace mucho tiempo y si fuera esta medida de declararles terroristas, pues estaría en una crisis en términos del manejo de la seguridad, la seguridad nacional, desde México. En la frontera, pues sí, el miedo de que vaya a incrementar la violencia, y que ya lo estamos viendo, es real. O sea que está documentado, como hemos mencionado, lo que llaman las epidemias de violencia que pasan inmediatamente después de sacar un capo importante de una plaza. Hay una respuesta de las carteles de todas, hay unas batallas por el territorio entre uno y otro, acaba fragmentando los cárteles, acaba fortaleciendo a uno u otro. Lo que nunca es el resultado o consecuencia de ese acto es que se pacifique y se tome control de nuevo del territorio. No funciona para esto. Miguel Tinker Salas, adelante. Bueno, yo creo que hay que entender que el narcotráfico no solamente brega con las drogas. El narcotráfico es parte de un proyecto neoliberal. El narcotráfico, como lo decía Carlos Monsiváis anteriormente, son el ejemplo clásico de lo que es el neoliberalismo, ¿verdad? La demanda y el mercado son parte de ese proyecto, y no solamente están involucrados con las drogas, están involucrados en todos los aspectos económicos que existen en México, tanto en el comercio legal, en las finanzas, en los bancos, en todo. Recordemos lo que Naciones Unidas decía, que la fluidez que existe en los mercados es producto del proyecto narcotraficante. Entonces, cuando estamos hablando de ese grupo, no se va a simplemente bregar con un tema de que son traficantes de drogas. Son una empresa, son unos monopolios, son monopolios económicos ligados tanto al comercio legal como al ilegal, y son el ejemplo del neoliberalismo. Entonces no se va a bregar con ellos de esa forma, simplemente atacándolos directamente. El hijo de Chapo Guzmán es una víctima, se puede sacrificar fácilmente, se protege el proyecto, se protege el aparato, se protege la inversión. Eso es lo que es fundamental acá, ¿verdad? Entonces yo creo que no hay que poner tanto énfasis sabemos muy bien que la estrategia del capo ha fracasado, sabemos muy bien que la estrategia esa no va a llevar a nada. Lo que hay que ver es qué es lo que plantea México diferente. No puede seguir cayendo en el tema de la guerra, del narcotráfico, que después de 50 años ha fallado, y tampoco ha funcionado el tema del abrazos y no balazos, ¿verdad? Hay que buscar una forma, como se ha visto en las autodefensas que existen de los pueblos indígenas, que han planteado una alternativa, donde ellos mismos defienden su comunidad usando usos y costumbres. Lo hemos visto concretamente en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en otras partes. Hay que haber una alternativa. No puede seguir siendo esta idea de que vamos a militarizar el país, vamos a militarizar la nación, vamos a militarizar la frontera, tanto la sur como la norte. Recordemos que parte del plan de Aspan que tú mencionabas anteriormente es que México se convertiría en el amortiguador, el defensor de la frontera sur. Esa estrategia fracasó, al igual que cualquier otra estrategia que han planteado, porque no bregan con el tema fundamental, que es la salud pública. ¿Por qué el tema de por qué se necesitan las drogas? ¿Por qué existe la epidemia en Estados Unidos? Eso no se ha bregado, ¿verdad? El tremendo impacto que tiene las metanfetaminas en Estados Unidos, los opios en Estados Unidos. Esa es la triste realidad con la cual ningún gobierno quiere bregar. Nos quedan aproximadamente 4 minutos. Lo que ustedes quieran decir, Laura, y tú también, Miguel, y también en el contexto de que tú eres el autor de un libro específicamente sobre Sonora, y ahorita pues esto de Sonora juega un papel muy, muy importante. Laura Carson.
En la cumbre que se va a llevar a cabo a principios de la semana que entra, con la presencia de Joe Biden, de Mayorkas, de otros secretarios de los Estados Unidos y los ministros aquí y secretarios de México también, tenemos que pensar con mucha más creatividad. No es posible seguir la misma historia mientras se desarrolla otro tipo de discurso dentro de la 4T. Tiene que ser en hechos, y en hechos las políticas no están cambiando de la manera en que incluso se prometió en la campaña, de cambiar la actitud hacia la migración, para no enfocarse en la criminalización y buscar otras soluciones, de cambiar la política de seguridad nacional para ya no enfocarse en la violencia contra violencia. Todo esto no ha cambiado de la manera en que tiene que haber cambiado. La sociedad civil ha estado involucrado, ha tenido una voz fuerte en muchos de estos debates, sin embargo, no se ha escuchado. Ahora, en esta oportunidad, hay una carta que está firmada por más de 100 organizaciones de la sociedad civil en los Estados Unidos y en México, que están pidiendo precisamente estos cambios de paradigmas que tienen que haber pasado hace muchos años. Y en ese momento es una oportunidad para esto. Sin embargo, las señales hasta ahora de lo que estamos viendo como preludio a esta cumbre no apuntan en esta dirección. Es importante escuchar a la sociedad civil y cambiar las estrategias tanto nacionales como regionales. Fíjate, yo me acuerdo de Lori Balak, que decía de esto que hablaba del acuerdo transpacífico, decía que era un caballo de Troya y que incluso se habían realizado negociaciones de tipo de carácter secreto. Lori Balak, pues ahora con esto que nos plantean, espero que haya transparencia en la información de esta supuesta integración, ¿verdad, Laura? Bueno, pero también creo que hablando sobre Sonora, el caso de Sonora y el proyecto de energías renovables, hay que verlo desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Ya hemos visto esto anteriormente. El proyecto en el siglo XIX era que Sonora iba a ser el detonador de la gran economía norte exportadora, y que iban a crear ferrocarriles desde Sonora hasta Nueva York y a todas partes. Entonces aquí estamos viendo, aquel proyecto fue minero, este proyecto también es minero también ahora, en el contexto del litio y de las 5 plantas solares. ¿Cuál va a ser el impacto laboral? ¿Cuál va a ser el impacto ambiental? ¿Cuál va a ser el impacto social? ¿Cómo se va a bregar con el tema de la desigualdad? ¿Cómo se va a bregar con el tema de las condiciones laborales? Eso hay que discutirlo todo y hay que plantearlo en el contexto de pueblos indígenas que habitan Sonora también, y hay que incluir todo esto. Esto no puede ser un proyecto que viene de Washington y de México y se implanta simplemente como lo vimos en el Porfiriato, ¿verdad? Recordemos que Sonora fue una de los centros de la Revolución Mexicana por la explotación que ocurrió como resultado de un proyecto económico que dejó a un lado a la población sonorense en la discusión de este proyecto. ¿Dónde están las voces sociales? ¿Dónde están los movimientos sociales? ¿Dónde están los grupos indígenas? ¿Dónde está la discusión de la sociedad entera? Porque siempre es lo que no incluyen los grandes discusiones como esta. Estoy totalmente de acuerdo. Tal vez tenemos 30 segundos para cada quien. Laura y luego Miguel Tinkersales y luego nos despedimos, estimados amigos. Qué apasionante lo que hemos estado analizando el día de hoy. Sí, es muy complicado, pues siempre lo decimos, pero yo creo que en ese momento no fue nada fácil ser México frente a un gobierno de Donald Trump, pero en ese momento estamos viendo una complicación mayor, que es que el discurso no se empata con la realidad de lo que están haciendo y del futuro que están viendo. Entonces tenemos que ser extra vigilantes como sociedad civil para entenderlo y, como dice Rubén, para exigir la transparencia en todos los acuerdos y las negociaciones que se hacen en este espacio, y luego para decir si estamos de acuerdo o no y qué implica para los sectores, sobre todo los sectores más marginados y menos protegidos en la sociedad. Es precisamente Laura Carson, analista política y directora de Americas.org. Miguel Tinkersalas.
Bueno, yo creo que fundamentalmente hay que entender que los tratados de libre comercio no han llevado a un desarrollo económico completo en México, han sido factores fundamentales en la desigualdad. Hay que entender qué es lo que busca un tratado de libre comercio en una relación de asimetría, no es el desarrollo del país que también participa. Si fuera así, México ya sería un país de desarrollo fundamental. Y hay que entender que esto no es una alianza del progreso nuevo. Cuando vi que el presidente dijo que la alianza del progreso fue un instrumento contra la izquierda, contra en aquel tiempo la Unión Soviética. Ahora esto no puede convertirse en un instrumento contra China, ¿verdad? México en cierta forma tiene que buscar nuevos lazos económicos, tanto con Europa, con África, Asia, con el resto del mundo, y no solamente enfatizar una relación de asimetría con Estados Unidos. Creo que eso es lo que fundamentalmente exige el pueblo mexicano, exige Latinoamérica, ¿verdad? Una nueva relación que no sea simplemente una repetición del pasado. Miguel Tinque Salas, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Contexto en la Octava. Laura Carson, lo mismo para ti y reitero, para ambos un fuerte abrazo y espero que me presten sus juguetes que les hayan traído los Reyes Magos. Claro que sí, Rubén. Gracias. Año a todos y todas. Gracias. Estimados amigos, pues sí, ¿no? Acabamos de pasar también el viernes pasado la cuestión del 6 de enero, 5 de enero. Bueno, justamente 5 de enero con la captura de Ovidio, este nuevo escenario allá en Culiacán, Sinaloa. Y pues luego la cuestión de los Reyes Magos que muchos siguen celebrando aquí en México. Un fuerte abrazo. A sus familias, pásenla muy, muy bien. Y pues nos despedimos a nombre de todo el equipo de En Contexto. En esta ocasión les debo la frase final de despedida. Ya para el próximo programa también voy a reiniciar la entrega de libros que me hace favor de enviar el Fondo de Cultura Económica, como de Aprovéchate de mí, de Xóchitl Lagunes, pero ando primero buscando algún tipo de contacto antes de regalarlo, nada más así para hablar más a fondo del libro. Entonces, pásenla muy bien. Gracias por haber estado en Contexto esta noche aquí en La Octava. En Contexto. 81.400 personas. Und noch keine Immunität der Bevölkerung. En Contexto con Rubén Luengas.